más grande es hecho por tus manos, Señor. No podemos lograr entender todo lo que tú has hecho, Señor, para gozarnos nosotros, Dios. Pero mucho más, Padre, creaste un Salvador para que nuestra vida no se pierda y podamos tener gozo perpetuo junto a ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, pues vamos a lo que es la palabra de Dios. Esta alabanza me gusta tanto porque habla muy claro de qué nosotros tenemos para dar a Dios, lo mejor de nuestras vidas. La verdad es que la canción es muy amena y nosotros la cantamos, pero muchas veces, como ya lo dijo el pastor en una clase, ignoramos lo que la letra quiere decir. Realmente nosotros estamos dando lo mejor de nuestras vidas. Mi obediencia es mi mayor adoración, dice la canción. Traeremos primicias, pues tú mereces lo mejor. Wow, qué letra. Sinceramente a mí me gustan más este tipo de alabanzas que las actuales, sin ofender a nadie. Cada cual es libre de tener sus gustos en alabanzas. Pero a mí este en especial me encanta, muy aparte de que digan de que Jesús Adrián Romero está separado de la iglesia o no. Ese hombre, mientras estuvo, compuso buenos salmos y nos enseñó. Bien, yo me voy a enfocar el día de hoy en un tema que quizás no a todos nos gusta, a otros sí. Tuve una gran controversia sobre qué tema llevar. ¿Cuántos quieren escuchar del Apocalipsis? Vayan, lean su Biblia, porque ese no es el tema de hoy. ¿Mande? Es que mejor es leerla, hermano. Mejor es leerla. Créanme que ese libro es tan fascinante y tiene tanta simbología que nosotros desconocemos, pero cuando usted empieza a indagar, usted se sorprende de lo que Dios quiere hablar por medio de aquella revelación. Será para otro día. El tema de hoy se centra en el pecado y la obediencia. Como digo yo, temas de escuelita bíblica, porque ya todos sabemos lo que es el pecado, lo que es obediencia, pero vamos a ver qué entendemos al respecto de lo que yo traigo. En el libro de Isaías, capítulo 59, si ustedes me quieren acompañar, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 les voy a leer. Si ustedes quieren, lean el capítulo completo en su casa. Es muy bueno. Y a veces, habemos hermanos, y me incluyo yo, en que decimos: ¿por qué la presencia de Dios está tan alejada de mí? Y la verdad es que nosotros ignoramos cuál es nuestro andar delante de Dios. La palabra de Dios dice: mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes, o sea, de nosotros, se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y tú no lo escuches. Las manos de ustedes están manchadas, ojo aquí, de sangre, y sus dedos están manchados de culpa. Sus labios dicen mentira y su lengua dice maldades. Ninguno pone demandas justas ni va a juicio con honestidad. Confían ellos en palabras vanas y dicen mentiras. Conciben maldad y dan a luz el mal. Empollan huevos de víbora y tejen telarañas. El que come esos huevos muere, y de los huevos aplastados salen serpientes venenosas. Hasta ahí nomás la vamos a dejar, porque si ustedes leen el capítulo completo, da un listado enorme de lo que aquel pueblo hacía en aquel tiempo para que Dios se alejara de ellos. Y no es nada apartado de la realidad hoy en día, porque ya lo vamos a ver a la luz del mensaje, pues, ¿no? Como tal, yo pongo este mensaje como título: ¿es mayor la ira o el amor de Dios? Obvio que nosotros sabemos que el amor de Dios es mucho
más grande que su ira. Y lo podemos ver a lo largo de la palabra, a lo largo de la historia. Vámonos a Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13. Si alguien me quiere ayudar con la lectura, yo se lo agradezco. Con voz alta. 28, versículo 13. Con voz alta, mi hermana, si lo tiene, o le doy lectura yo. Wow. Vamos a leerlo nuevamente. Quien encubre sus pecados, dice Reina Valera, quien encubre sus pecados no prosperará, pero quien los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La verdad es que yo he leído muchas veces este versículo bíblico, pero como que no le he prestado mucha atención. Y sin duda yo creo que muchos de los que estamos aquí también lo hemos escuchado en cada predicación, lo hemos leído, pero quizás hemos hecho un análisis más profundo de lo que quiere decir esto. Si es así, gloria a Dios. Si no es así, vamos a ver qué les parece. Bien, el pecado, también llamado desobediencia, no es nada más ni nada menos que la transgresión de la ley establecida por Dios, lo cual nos mantiene alejados de su presencia. Eso es lo que tenemos por consiguiente lo que es el pecado. En el libro de Génesis 3, capítulo 3, versículos 10 y 11, se nos dice algo respecto que nosotros ya lo sabemos de memoria. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, el hombre le respondió, escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Luego Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que les dije que no comieran? Desde el inicio de la creación nosotros vemos que hay una ley establecida por Dios. Esa fue la primera ley: no comerás del fruto. Y fue colectivo para un solo hombre, simplemente no comer del fruto. Y el Señor fue claro, ya lo sabemos todo, que Él dice, porque si llegas a comer del fruto ciertamente morirás. Todos tenemos por conocimiento de que no habla de una muerte física, a pesar de que sí tenemos una muerte física como tal, pero habla más de una muerte espiritual. Nosotros tenemos por conocimiento que después de abandonar este templo, nuestro espíritu va a otro templo que ya es allá enamorada del Señor. Por lo tanto, que hay vida después de la muerte sí la hay, pero mientras nosotros no venimos a un arrepentimiento delante del Señor, nosotros estamos muertos. Lo dice la palabra estipulada por Dios. Dice, en el plano terrenal, infringir una ley nos llama a juicios penales por breves o largos periodos de tiempo, a pagar aún con nuestra propia vida la cadena perpetua. En algunos estados del mundo, en algunos países, existe la cadena perpetua, existe inyección letal, existía la horca. Bueno, hasta ahora poco ahorcaron a Saddam Hussein, todos lo saben. Y son penalidades que uno paga por infringir la ley. ¿Qué trato de decir con esto? Que delante de Dios también hay una paga, sí la hay. El libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, no es tan ajeno el infringir la ley terrenal como infringir la ley de Dios, porque incluso en ambas nos puede costar nuestra propia vida, ¿verdad? En primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Hoy día nos vamos a ir a las 4 de la tarde.
Yo me acuerdo cuando me dijeron, deja ir a mi pueblo. Ahora no lo dejo ir. Dígame, mi hermana, si lo tiene, léalo. Primera de Timoteo 1, 9, 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Está fuertísima esa palabra y bien clara. La ley fue estipulada para todo aquel que le gusta infringirla, y da textos claros en los cuales dice el fornicario, el homicida, el ladrón, el mentiroso y todo lo demás que leímos en antes de la introducción en el libro de Isaías, ¿verdad? A pesar de que la ley es para todos aquellos, no obstante, hay creyentes dentro de la iglesia que de una u otra manera también practican este tipo de cosas. Ustedes me dirán, pero sí, la palabra dice que tendremos tropiezos. Verdad es que tendremos tropiezos, pero hay una gran diferencia entre tropezar a que tú lo hagas constantemente. Cuando tú haces constantemente el mismo tipo de pecado, tú ya no eres un inocente. La palabra de Dios dice, no daré por inocente al que es culpable. Si tú en este caso eres un bebedor, vienes, pides perdón a Dios y nuevamente vuelves y vas y bebes, y nuevamente pides perdón a Dios y nuevamente vas y bebes, déjame decirte claramente que tú no has sido convertido. Tú sigues teniendo la misma condición antes de venir a Dios. Lo único que haces ahora es aceptar su palabra, creer que Él existe y estar en la iglesia, pero una transformación como tal no hay. Y eso sí es penoso. La palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan delante de Dios. Pero tú ves que ellos tienen algún arrepentimiento. A pesar de que ellos saben que ya están condenados, ellos siguen haciendo maldades. Ellos siguen haciendo cosas que no convienen. Y muchos cristianos, entre comillas, a veces actúan de la misma manera. Consisten en vivir en el pecado. ¿Por qué me gusta hablar de estos temas? Primero que nada porque me enseña a mí cómo es la vida realmente de un creyente y cómo Dios quiere que no sea. Y la verdad que tenía una gran controversia entre llevar este mensaje o tener otro. Sinceramente tengo algunos mensajes aquí en mi libro, en mi cuaderno, pero no quiero dar algo ya repetido. Me gustan estos temas nuevos. En el libro de Romanos, capítulo 13, nos dice también algo muy bueno. Dice el gobierno frente al creyente. Dice, todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Empezando por ahí. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tenga miedo. Por lo tanto, los que deben temerle son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. Poniéndolo en los dos planos.
Hay una ley establecida terrenalmente y una ley divina, ¿verdad? Las cuales son los 10 mandamientos que todos conocemos. Y la otra ley, la que es la terrenal. Muchos nos gusta infringir la ley aquí en la tierra. Y la palabra es clara. Aun cuando este gobernante no nos dice aquí que es un creyente, sí nos dice que es un siervo puesto por Dios, que tiene toda la autoridad para castigar a todo aquel que infrinja la ley. Es increíble. Sí, es increíble, pero así Dios lo estipula. Si nosotros leemos en el libro de los Reyes, cuando Nabucodonosor va contra el pueblo de Dios y los toma cautivos, aún el mismo Señor en su palabra dice: enviaré a mi siervo Nabucodonosor. Nabucodonosor no era judío, no era israelita, pero el Señor lo menciona como tal: enviaré a mi siervo. Tiene el poder para devastar la ciudad, para destruir el templo y todo lo demás que pasó, llevar cautivos y todo lo demás. Algunos creyentes, y tengo que decirlo así, aunque cuesta decirlo, pero es la realidad, les gusta infringir la ley terrenal. Dicen que respetan la ley de Dios, pero en la ley terrenal se burlan. Y la palabra está estipulada aquí que tienes que respetarlo porque es el siervo que Dios ha puesto. La gente hoy en día desconoce lo que es pecar, pero sí sabe cómo cometerlo, el pecado, y llamarlo sutilmente lo que no es. Muchos desconocemos lo que es pecar, porque es la realidad. Muchos a veces nos airamos contra otra persona y no nos damos cuenta que estamos pecando de esa manera. Otros quizás tenemos pensamientos negativos sobre una u otra persona y estás pecando. Otros quizás se nos sale una palabra vaga. Otros mentimos. El problema es que muchas veces cometemos ese tipo de pecados y no conocemos que lo estamos haciendo. Pero ¿cómo los cometemos? Eso sí sabemos. Y los ocultamos, que es lo peor de todo. Miren, para un deportista hay una sanción cuando se dopa. La palabra correcta no es que es doping, se drogó y punto. Se drogó porque usa drogas para estimular el cuerpo. Lo llaman doping, pero la realidad, drogarse. Hay otros que llaman de manera sutil: cometí un desliz cuando cometí adulterio. Fue un resbalón, dicen algunos. No, tú cometiste adulterio. Si tú estás viviendo una vida de relaciones sexuales sin haberte casado, estás en fornicación. Pero ahora lo llaman unión libre. La unión libre para Dios no existe. No existe. Por eso digo, no conocemos el pecado, pero sí conocemos cómo hacerlo. Y lo escondemos bien bonito, lo camuflamos. Hay algunos que roban y dicen: cometí un fraude. No, robaste. Al pecado hay que llamarlo como lo que es. Los ejemplos son varios. Es más, hasta en temas de brujería, nadie dice fui al brujo, fui al vidente, consulté los astros. No, tú estás cometiendo brujería, punto, se acabó. Estás yendo del espiritista. ¿Se dan cuenta? Muchos no conocen el pecado, pero sí saben cómo cometerlo. Y eso es lo penoso en muchos creyentes. No hablo aquí solamente, hablo en general.
en general. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a analizar este tipo de cosas. Lo cierto es que el libro de Proverbios nos deja claro y nos dice que aquel que encubre su pecado no prospera. Pero tú me dirás, pero hermano, explícame algo. ¿Cómo tú me puedes decir que no prospera si hay muchos narcotraficantes, hay muchos asesinos que cometen todo ese tipo de pecados y les va bien, tienen dinero, tienen poder, tienen fama, tienen todo lo demás? Sí, es verdad, pero el camino que llevan es de muerte. El camino que llevan es de muerte. Y la Biblia es clara, no van a vivir para siempre. Dice el libro de Salmos, titulado está para el hombre que viva 60, 70 años y en los más robustos 80. Nadie va a vivir más de eso. Si en algunos casos sí hay personas que llegan a 100, pero ya ni fuerza para levantarse tienen. El día viernes cumplía 80 años mi abuela, Dios te bendiga. Y fui y le llevé un mensaje de cumpleaños, le digo, wow. Le dije lo mismo que le dije a usted ahorita, la palabra de Dios estipula que viviremos 60, 70 años. Tú ya estás en los 80, estás en la línea de los robustos y te veo que quizás puedes cumplir muchos años más. Me dice amén, me dice, y yo me lo creo y se lo agradezco a Dios. Eso es agradable. Pero lastimosamente quien no se encamina en Dios y comete maldades no prospera. Su vida no está ligada al bien. Podrás tener dinero, podrás tener fama, podrás tener poder, pero no vas a prosperar. Ya nosotros lo vimos en tiempo de pandemia, mucha gente con dinero murió, mucha gente con poder murió. No prosperó tu vida. Miren, hay algo que el Señor estableció, y es que todo hombre está destinado a la muerte cuando no viene a sus caminos, no se arrepiente, ¿verdad? Ya lo dijimos. La paga del pecado es muerte. Por cuanto uno pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero el Señor es tan amoroso que créanme que yo hasta el día de hoy logro entender cómo es el amor de Dios. Y nunca lo voy a entender. Que aun cuando cometemos situaciones que no convienen, no nos fulmina, no nos quita la vida, sino que nos da un día más para arrepentirnos. Nos da un día más para disfrutar y gozar lo que Él ha creado para nosotros. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer en ofensa a nuestro amado Dios. Lo cual lo lleva a buscar a un cambio de pensamiento, acción y andar. Es apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón y redención. Hay personas, y me incluyo yo, que muchas veces cuando hemos cometido falta, nosotros simplemente decimos, Señor, perdóname porque esto que cometí y ya está. Algunos nos quebrantamos, algunos simplemente referimos palabras, otros quizás ya ni nos pesa lo que hacemos, otros seguimos con nuestra vida como que sin nada, y otros, pues bueno, siguen practicando de lo mismo que se arrepienten. Es increíble ver que ese tipo de arrepentimiento delante de Dios no sirve. Delante de Dios, ese tipo de arrepentimiento no te hace ver con un corazón sincero delante de Él. ¿Por qué lo digo? Porque
en la Biblia ejemplos claros de personas que se arrepintieron, pero fue falsamente. La palabra dice que con la boca confesamos, pero que con nuestro corazón, ¿qué dice con nuestro corazón? Creemos. Mis hermanos, yo no creo que les falte lectura. Esto es de escuelita bíblica, como se los dije. El problema es que estos otros personajes, de los que vamos a mencionar ahorita, tuvieron un arrepentimiento, sí tuvieron un arrepentimiento, pero no fue sincero. Y ejemplos tenemos en Faraón, en el libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo 10:16, ¿quién lo puede leer, por favor? Éxodo 10, versículo 16. A toda prisa mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. A toda prisa mandó a llamar a Moisés y a Aarón. La verdad es que yo también me quedé asombrado cuando leí esa parte en la que este hombre se arrepiente, pero nuevamente después siguió viviendo en su mismo pensar. ¿Por qué? Porque después que ellos oran por él vuelve nuevamente a endurecer su corazón, a no querer dejar ir al pueblo de Dios. ¿Acaso hubo un arrepentimiento genuino ahí? No, no hubo un arrepentimiento genuino. Él solamente buscó la compasión de Dios por lo que pasaba, por los problemas. Y muchas personas vienen a los caminos de Dios o están en los caminos de Dios por tal o cual problema que acontece en su vida. No hay un arrepentimiento genuino y su andar sigue siendo el mismo de antes, solo que viene a la iglesia. Otro ejemplo que tenemos es el rey Saúl en Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 30. Una persona que fue elegida por Dios. Quizá Faraón era egipcio. Él no conocía quién era Dios, a pesar de ver el poder de Dios. Pero acá ya vemos a un hombre de la casa de Israel, el cual fue tomado por Dios para rey, bajo la terquedad del pueblo, porque fue el pueblo el que quería un rey, y Dios les establece un rey. Él fue ungido, libró batallas, pero llegó un momento en que tal parece que el hombre no estaba bien definido quién era en Dios. Y es penoso, porque vamos a volver a leerlo. Dice aquí, cuando él desobedece a la ley de que él no podía ofrecer sacrificio, vienen de tomar enemigos cautivos, vienen de tomar becerros, vacas, propiedades y todo lo demás, cuando la orden de Dios fue: destruye, no dejes nada. Y él escuchó más la voz del pueblo que la orden de Dios. Vemos que Samuel se demora en venir a ofrecer el holocausto y él se adelanta. Y es ahí cuando viene lo sorprendente. Dice: he pecado,
no obedecí los mandamientos del Señor. Él reconoce que hay unos mandamientos. Muchos en la iglesia también reconocen que hay unos mandamientos, pero muchas veces también no los obedecemos. Hay que ser realista en eso. Ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo, ¿se dan cuenta? Él se guió más por el pueblo que por lo que Dios le había ordenado. Y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Él le pide que le perdone a Samuel, pero él no pide a Dios que le perdone. Ven conmigo para que rindas culto al Señor. Pero Samuel le dijo a Saúl: no regresaré contigo. Rechazaste el mandamiento del Señor y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró del borde del manto y este se rompió. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de igual manera, hoy mismo el Señor te ha quitado el reino de Israel. Se lo ha dado a uno de tus amigos que es mejor que ti. Dios, que es la gloria de Israel, vive para siempre. No miente ni cambia de parecer. No es como los hombres que cambian de opinión. Saúl contestó. Miren la respuesta de Saúl, que es, no sé, si alguna vez la leyeron, ustedes la leerán así nomás de reojo y no le prestarán atención, pero lo que él dice es demasiado aberrante, se puede decir. Está bien, he pecado, pero por favor regresa conmigo. Muéstrame algo de respeto frente a los líderes y frente al pueblo de Israel. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. Él no refiere a mi Señor. Él refiere al Señor tu Dios. Pero lo importante para él era: no me hagas esta falta de respeto ante el pueblo, porque el pueblo no me va a ver después como rey. Y muchas veces pasa esto en la iglesia. Hay muchos hermanos, y lo he conocido, no precisamente de aquí, pero sí de muchos testimonios, en los cuales hay pastores que saben que sus líderes están en pecado y no hacen nada, no les llaman la atención. ¿Por qué? Porque les puede pesar que se vayan de la iglesia, y yo me sigo manteniendo en lo mismo. Si es necesario que se vaya de la iglesia, que se vaya, que se vaya. Yo soy uno de aquellos de que cuando he estado mal, sin que me digan, solito he salido de la iglesia, pero es por mí mismo, por mi condición, porque quizás puedo entender que puedo contagiar a los demás de lo que yo tengo. No que te transmita el pecado que tengo, sino que con mis malas actitudes pueda quizás hacerte pecar a ti, hacerte resbalar a ti. La palabra es clara, dice: es verdad que tendremos tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mas sin embargo, sí hay líderes en iglesias que conocen la situación de sus líderes y de una u otra manera lo siguen teniendo ahí. Miren lo que Saúl dice: no me hagas esto frente al pueblo. Su visión estaba más puesta en el pueblo que en el mismo Dios. Lo peor de todo es que dice: ven y adoremos al Señor tu Dios. Miren, tenemos otro caso más. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, sobre Abimelech. ¿Alguien me está siguiendo con la escritura? Si estamos entendiendo algo o no tienen algo en claro, no sé, algo que quieran preguntar, mientras, no, nada. O seguimos. Verán que nos vamos a las 2 de la tarde. Ya le reduje 2 horas.
Miren, aquí se habla de Abimelech. Aquí se habla de un hombre, el cual es hijo de Gedeón, el cual va de una manera lisonjera sería la palabra. Bueno, va con lisonjera, gracias hermano. De una manera lisonjera entre los demás hermanos y los convence de que lo tomen a él por rey. Lo peor de todo es que esta persona termina matando a todos sus hermanos para quedarse con el poder. Es increíble ver el final de este tipo por todo lo que hizo, que aún en su lecho de muerte no se ve que pronuncie para nada a Dios. Usted puede leer el capítulo completo y él no refiere en nada a Dios. Él refiere a que él quiere ser rey. Y se podría decir que este fue un reino elegido por Dios como el primer rey que tuvo Israel, a la fuerza. Qué muerte tan trágica que tuvo este hombre cuando dice que le tiraron una piedra de arriba y cayó ahí medio muerto y tuvo que decirle a uno de sus siervos: traspásame con la espada para que no digan que una mujer me mató. El hombre era bravo, pero muere de una forma tan horrible. Lo cierto es que este hombre ocultó tanto su pecado que su vida no prosperó, como lo dice el proverbio. El que cubre su pecado no prosperará. Tuvo poder, tuvo fama, tuvo reino, pero no prosperó para nada. Un último caso tenemos el de Judas, en Mateo 27, 4. Vemos un arrepentimiento en Judas. He vendido sangre inocente. Va a devolver las monedas. Y hay una controversia que quizás en alguno de estos días se dará aquí en la iglesia, en un estudio sobre Judas. ¿Realmente se arrepintió Judas? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿De qué se arrepintió? Se arrepintió, pero ¿fue verdadero su arrepentimiento o no? Yo creo que ni 50%. Pero es que seamos realistas. Pedro lo negó 3 veces, pero Pedro regresó al maestro. Pedro regresó a ser restaurado. El de acá no pudo cargar con su culpa y dice la escritura que terminó quitándose la vida. Muchas veces sucede esto con muchos cristianos. Llevas encubierto tu pecado tanto tiempo que la primera acción que cometes es dejar de ir a la iglesia. La segunda acción que cometes es mandarte deliberadamente al mundo. Y la tercera muchas veces te cuesta la vida, porque no encuentras la salida de acorde a que has tenido guardado tu pecado tanto tiempo. Por eso el libro de Proverbios dice: quien encubre su pecado no prospera. Digo, ¿vale? Como la droga del pecado. A ese punto iba a llegar. El mantener el pecado oculto sin una transformación verdadera de parte de Dios, porque no es en nuestras fuerzas, lleva a un adicto de tal o cual cosa. Puede ser droga, puede ser cigarrillo, varias cosas, ¿sí? Claro que sí. Puede ser incluso hasta la comida. Miren, les voy a confesar algo que no me gusta mucho hablar, pero bueno, la verdad nos hará libre, dice la palabra. Cuando yo inicié los caminos de Dios, créanme que yo llegué a tener hasta 7 mujeres en ese mismo tiempo. A ver, yo que te defiendo tanto, Miren, yo no soy guapo, yo lo sé, tranquilo. Yo sé que soy feíto, por ahí tengo mi gracia. Pero no, miren, fuera de bromas, es muy cierto lo que les estoy diciendo. Yo llegué a tener 7 mujeres. Y es más, a las 7 mujeres las llevé a la iglesia en un mismo día. ¿Saben cómo me escudaba yo? Y así se los digo, ¿saben cómo me escudaba? Aquí no me puedes besar, aquí no me puedes abrazar,
Las 7 aceptaron aquello. Y yo estaba de una silla en otra silla, de una silla en otra silla. Así es cuando tú tienes oculto tu pecado. Después de aquello, yo terminé apartándome de la iglesia. Ahí es cuando yo siempre explico mi testimonio y digo que me aparté por inmadurez. Una persona que no lee, una persona que no ora, una persona que no se congrega, estás muerto. O sea, tú podrás haber podrás haber hecho como hizo Faraón, como hizo Saúl y todos los demás. Confesaste con tu boca, sí, pero tú no creíste en tu corazón. No hay una transformación como tal. Por favor, mis hermanos, esto es serio lo que yo estoy hablando. Después que salgamos, ustedes pueden conversar todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Amén. El 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no permanece en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Amén, mi hermano. Gracias por el aporte y yo creo que eso es más que claro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que muchas veces hay creyentes en la iglesia que viven de esta manera, pero nadie conoce su andar. En mi iglesia nadie conocía mi andar. Créanme, nadie conocía mi andar. Pero yo estaba cometiendo aquello. Cuando tú no conoces bajo la instrucción bíblica lo que es pecado, tú pecas deliberadamente, no sientes culpa. Es bien cierto que el pecado es sabroso, yo no voy a decir que no lo es, porque si no fuera sabroso nadie pecaría. Usted pregúntele a un drogadicto por qué te drogas y él te va a decir lo que va a sentir. Pero usted va a decir, pero te está matando, sí, pero me hace sentir bien. Esa es la mentalidad de él. Él está pecando, pero él se siente bien. Y hay muchos que quizás vienen a la iglesia, escuchan la palabra, entran en trance, diría yo, en la alabanza, quizás hasta se tiren al suelo dando vuelta y todo lo demás, pero salen nuevamente a hacer el mal. Lo hablo por mí. Yo salía de la iglesia, oraba, me quebrantaba y salía a las 2 cuadras, compraba un cigarrillo y me iba fumando un cigarrillo con Biblia en mano. Son testimonios míos, si acaso. Si alguien se siente identificado, gloria a Dios por eso. ¿Cuál es el punto de aquello? ¿Realmente eres tú transformado o no? Si hay alguien aquí que dice, lo que pasa es que me siento hipócrita delante de Dios porque he cometido tanto pecado y no creo que Dios me perdone. No, Dios te perdona. Por eso el título de esta prédica se llama: ¿es más grande la ira o el amor de Dios? Si tú me dices que por lo que tú haces te sientes no perdonado por Dios o que no tienes oportunidad de perdón por Dios, yo te voy a exponer también 4 casos de hombres que fueron perversos en la Biblia y alcanzaron misericordia de Dios. El primero de todos es el rey Acab. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 21. Créanme que estudiar estos temas son bonitos, porque nos enseña realmente quién es Dios. Muchos vemos a Dios como tirano. Cuando tú lees este tipo de cosas, Dios te muestra que Él no es un tirano. Más bien el tirano eres tú y llegas a decir: Señor, gracias. Miren lo que dicen aquí. Nadie se dedicó a obrar tan mal delante del Señor como lo hizo Acab. Incitado por su esposa Jezabel,
lo más horrible que hizo Acab fue adorar las estatuas de madera, tal como lo hacían los amorreos, a quien el Señor les quitó su tierra para dárselas a los israelitas. Después de que Elías terminó de hablar, Acab se puso muy triste, se rompió la ropa, se vistió con ropas ásperas, no comió nada, hasta dormía con ropas ásperas y andaba deprimido. Miren lo que el Señor dijo sobre Acab. El Señor le dijo a Elías, el profeta de Tisbí: veo que Acab se ha humillado ante mí, así que no le causaré dificultades mientras viva. Esperaré hasta que su hijo sea rey en su lugar, y entonces traeré desgracia a la familia de Acab. Todos conocemos la historia de Acab. Y yo de Elías diría: ya, Señor, habla serio. O sea, este man persiguió a tantos profetas, los mató. En tu lugar de adoración puso a los dioses de los amorreos. En tu templo. Y realmente, o sea, ¿tú realmente lo vas a perdonar? Él se humilló. La palabra es clara y dice que un corazón contrito y humillado no desprecia. Todos conocemos la historia de Acab. A él no le causaré mal, pero a los otros que vayan delante del trono después de él, vamos a ver qué tal. Tenemos otro ejemplo más, Nabucodonosor. Esa es una de las que más me gusta, y eso está en el libro de Daniel. Estamos hablando de un hombre, claro que sí. O sea, como ese mandatario, yo creo que no va a volver a ver otro. Han querido salir algunos y jamás pudieron reconstruir la Babilonia que él tuvo. Uno de esos fue Saddam Hussein. Dice que intentó reconstruir los jardines, pero después de esto la gente se le fue encima y lo mató. Bueno, sabemos que fue encarcelado en Estados Unidos y ahí alcanzó la muerte. Miren, en el capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 34, dice lo siguiente: cuando pasaron los 7 años, yo, Nabucodonosor, miré hacia el cielo y recobré la razón. Alabé al Dios Altísimo y bendije al que vive por siempre. Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. También tenemos por conocimiento la historia de este rey. Este rey no era cualquier rey, que no se inclinaba delante de su imagen. Pailas, dijo el colombiano. No tenía compasión por nadie. Es más, Daniel le lanza una advertencia: que cambie sus caminos, si no iba a pasar lo que él confesó, que anduvo como animal. Como animal. Dios es tan misericordioso con muchos que no los mantiene en ese estado, sino que les sigue dando una oportunidad de vida día a día para que se arrepientan. La palabra es clara y nos dice que ya Dios los deja a todo ese tipo de personas a una mente reprobada. ¿Usted sabe lo que es una mente reprobada, mi hermano? Es una mente a la que ya no le interesa nada, no siente nada, no le incomoda nada y se deleita haciendo lo que hace. Usted le pregunta: bueno, ¿y por qué lo haces? No sé, simplemente lo hace. Pero nos enseña la Escritura que aún nuevamente un hombre tan duro de corazón se humilla, mira al cielo, reconoce quién es Dios y le fue de vuelta la razón. Óyeme, este hombre no era del pueblo de Dios. Este hombre sirvió para el propósito de Dios contra el pueblo de
Se dice que este hombre tomaba esclavos a las personas más importantes de Israel, ministros, gobernantes, sabios y todo lo demás. Al que era pueblo común, lo dejó tirado allá a su suerte. Este pueblo fue, asoló la ciudad, la destruyó totalmente. Pero este pueblo alcanzó, este hombre alcanzó compasión de parte de Dios. Y tú me dices a mí que te sientes mal porque muchas veces pecas y crees que Dios no te va a perdonar. Yo te estoy poniendo ejemplos de grande calibre aquí, con hombres que realmente hicieron lo malo. Un ejemplo más tenemos a Manasés en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Yo no sé por qué me gustan estos temas, de verdad, pero no sé qué es que Dios me quiere decir, hasta cuándo, o qué sé yo, pero no son muy buenos. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 2 y 13. Dice: pero cuando se vio en semejante situación tan angustiosa, rogó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Manasés oró a Dios. Él atendió su súplica y permitió volver a Jerusalén y regresar a gobernar. Así fue como Manasés comprendió que el Señor es Dios. Después de todo esto, Manasés construyó una muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gihón en el valle hasta la puerta del pescado y rodeaba Ofel. Además puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. También quitó el templo del Señor, los dioses extranjeros, el ídolo y todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, presentó en él ofrendas para festejar y ofrendas de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Este es otro ejemplo claro de un personaje con poder que también alcanzó compasión y misericordia de Dios. Lo que les estoy tratando de dar a entender con todos estos casos es que eso es un arrepentimiento verdadero. Apartarse realmente de lo que no conviene y hacer lo que el Señor demanda que se debe de hacer. Si tú pides perdón por tus pecados, está bien, pero aléjate, porque si lo sigues cometiendo no vale de nada. La palabra dice que eres como la ola del mar, vas y vienes, vas y vienes. Un ejemplo más tenemos, y lo vemos en Saulo de Tarso. Esto ya va más allá, en cambio, porque este hombre conocía la ley. No había quien le pueda decir no es así, pero tenía un gran problema. A quien no compartía la manera de ver al Señor, le daba muerte. Hasta que llegó un momento en el cual el Señor lo confronta frente a frente. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué das muerte a los míos? Oigan, estamos hablando de un hombre que tenía la potestad de los sumos sacerdotes para ir y deshacer con todo creyente en Jesucristo. A Esteban lo apedraron y él presenció aquello. Perseguía a todo aquel
que declaraba el nombre del Señor. Soy sincero en decirlos, y yo considero que quizás algunos aquí habrán tenido alguna vez el mismo pensar: ¿por qué no matan a toda esa gente que está haciendo mal? A toda esa gente que mata a niños inocentes, a toda esa gente que está matando a personas que no deben, a esos que están secuestrando. Yo sí he tenido ese pensamiento, les soy sincero. Bajo la ley, para mí, bajo la ley, esa persona tiene que morir de la misma forma que está matando, porque ellos no están viviendo delante de Dios, ellos están viviendo bajo la ley, y la ley se cumple en todo aquel que no camina con Dios. La palabra ya lo dijo en alto. El gobernante tiene la potestad para poder castigar a esas personas. Sin embargo, no lo hace. Dios no lo permite, sabrá por qué. Pero nos estamos dando cuenta que aún ese tipo de personas puede tener en Dios una redención. Si no lo hacen, no lo hacen. No van a permanecer para siempre, como lo dijo nuestra hermana. Tarde que temprano, su vida será demandada. Y muchas veces el creyente que sí camina con Dios se siente de lo peor. Está bien. Si cometes pecado y te sientes de lo peor, está bien, créeme que sí. Pero el problema es por qué lo vuelves a cometer. Ahí es cuando Pedro dice el proverbio que dice: se asemejan al perro que vuelve al vómito. Oiga, yo no he visto nada más asqueroso que un perro vomitar, dar vuelta, irse, regresa a ver atrás y regresa a tragarse la misma porquería. De verdad que eso es asqueroso. Yo criaba chancho cuando era pequeño. Me mandaban a lavar los chiqueros. Créanme que yo dejaba brilloso ese chiquero. Y ese animal miraba la comida solo para revolcarse nuevamente ahí en la porquería. Oiga, gana. Yo sí cogía, entre rato cogía un palo y le metí un palazo a ese chancho. ¿Sabe por qué le metí un palazo al chancho? Porque yo quedaba hediondo por estar lavando ese chiquero y él nuevamente se volvía a revolcar. Así a veces hay hermanos, hay creyentes que no les importa nuevamente revolcarse en la porquería, después de escuchar la palabra de Dios que te llama la atención, y quizás Dios, como yo, tiene ganas de meterte un palazo porque ya no entiendes, pero tú te deleitas en la porquería nuevamente. No está fuerte la palabra, ¿no? Yo creo que sí está fuerte porque nadie me dice no, ni sí, es atento. Miren, el caso es el siguiente, volviendo con el proverbio, ¿verdad? El que cubre sus pecados no prospera. Y ya vimos ejemplos claros de personas que no prosperaron. Pero también nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Yo no te lo estoy diciendo bajo mis propios pensamientos, te lo estoy diciendo con la palabra de hombres que alcanzaron misericordia delante de Dios y cambiaron realmente sus caminos. Hay hombres que sí confesaron con su boca que el Señor era el gobernante de este mundo, el soberano de este mundo, pero no cambiaron su manera de vida. Ellos no prosperaron. ¿De qué lado tú estás? ¿Del que realmente ha cambiado sus caminos? ¿O te mantienes solamente en haber confesado con tu boca y sigues cometiendo los mismos pecados? Mis hermanos, yo no soy santo, pero yo sí puedo decir que grandes cosas Dios me ha quitado. ¿Que tengo que seguir puliéndome? Sí. Y gloria a Dios por aquello, porque siempre le pido a Él no cosas vanas. En mis oraciones siempre está: lléname del fruto de tu espíritu. Entendí que eso es más importante que cualquier cosa que tú puedas ver aquí en esta tierra. Mis hermanos, no nos engañemos.
Este pequeño versículo de Proverbios es tan corto, pero tan extenso. Muchos encubrimos el pecado. Muchos no llamamos al pecado como que hay que llamarlo. Y pocos lo confesamos y nos apartamos de él. Un ejemplo claro de todo esto fue David. David cometió adulterio, cometió asesinato, hizo lo que no debía y todo lo demás. Pero ustedes han escuchado en uno de sus salmos lo que él dice. Él prácticamente exclama en el 51, léame usted el 51, Salmo 51, léalo. Pero léalo, mi hermano, léalo. Mira, también yo les leo el Salmo 32. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú haces mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguno de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor. Y tú perdonaste todas mis culpas. Por eso, todos tus seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en mil dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges por todos lados. Te escucho gritándome alegremente. Que tengan en cuenta que tú me has salvado. Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a lo que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acerca a ti. Los perversos reciben muchos sufrimientos. Esa es la confesión de David en este salmo, para que te des cuenta. Él mismo lo dice: mientras yo callaba mi pecado, me sentía seco. A mí se me pasó eso alguna vez. Ahí logré entender por qué David dijo: devuelve el gozo de mi salvación. ¿Tiene el salmo, mi hermano, que lo pueda leer? A usted le digo, don Ever, ¿sí? ¿Todavía no tiene Biblia? Yo tampoco veo si estoy aquí, por eso que me equivoco cada rato. Déjame que me equivoco aquí. Ya mis ojos ya no dan. Léalo, mi hermano. Con el micrófono. Por favor. No lo puede leer. Léalo, mi hermana Emily, léalo. Con el micrófono, por favor. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi
confesado todos tus pecados, tú le has dicho que realmente renove tu vida, que te limpie con hisopo día a día, tú has hecho eso, tú te has quebrantado delante de Dios, porque nosotros podemos leer el Salmo tal y como está, pero nadie se imagina de qué manera estaba David cuando el hijo murió. Dice que no quiso ni comer y pasaba solamente tirado, postrado, llorando en el piso. ¿Tú alguna vez has estado así delante de Dios humillado? Algunos solamente decimos hoy en día: Señor, perdóname por lo que hice y ya está. Lo que pasa es que hemos deducido el pecado en portes. La mentira no es como matar. No, la mentira sí es como matar. Solo me robé 10 centavos. Es que eso es como fornicar. Nosotros le hemos puesto estatura o porte al pecado. Para Dios no. Y es claro, el pecado de rebeldía es como brujería, dice la palabra de Dios. Le dice Samuel a Saúl. Nosotros nos engañamos. ¿Por qué nos engañamos? Porque no escudriñamos la palabra, porque no la leemos, porque solo somos superficiales, y yo he sido uno de esos. Pero cuando nosotros nos ponemos a indagar qué, cómo, cuándo, por qué, a dónde y para qué, ahí usted realmente entiende muchas cosas. Finalmente, para terminar, en Primera de Juan, en el capítulo 3, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Nuevamente, si alguien me quiere ayudar, si no me ayudan, más tarde nos vamos. Ya llegué yo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Miren lo que dice aquí. Y esto es clave y es fácil de entender. El problema es que muchos escuchamos pero no oímos. Y ya tenemos un ejemplo como tal. Lo hemos escuchado muchas veces pero no le hemos puesto atención. La palabra es clara y dice: todo aquel que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio. Y por esto no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Algo tan fácil y sencillo. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes orar, tú puedes estar en un ministerio, tú puedes hasta evangelizar incluso, pero si tu vida no representa un cambio como tal, la palabra lo dice, no lo digo yo. Si tú sigues viviendo en pecado, pues tú no eres de Dios. Es clara la palabra. No le has conocido. Es penoso que en muchas iglesias hay hermanos que prefieren vivir como Faraón, que prefieren vivir como todos estos personajes que vimos, ¿verdad? Incurriendo el pecado,
con un arrepentimiento verbal, mas no de corazón. Pero también tenemos ejemplos de grandes hombres que hicieron el mal, confesaron con su boca y apartaron sus caminos de la perversidad. Este pequeño proverbio, el cual dice: quien encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Mi hermano, si tú llevas tanto tiempo ocultando tu pecado, no demores mucho en confesarlos. Alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Aún estamos a tiempo. Son tiempos difíciles. Yo no te voy a hablar de un rapto. Yo no me preparo para un rapto, no porque no vaya a suceder, si sucede o no, gloria a Dios. Yo me preparo para cuando mi vida sea demandada delante del Señor. Y eso tú no lo sabes. Puede ser que tu vida sea cortada de la tierra el día de mañana, pero tú guardaste tus pecados todo este tiempo. ¿Qué consideras que puedas alcanzar delante de Dios? ¿Realmente vida o castigo? Me hubiese gustado traer otro tema, pero la verdad es que el Señor me puso este tema. Me gustan estos temas complicados. Me gusta que el Señor me analice conforme la palabra, para poder hacer que otros se analicen también de qué manera están viviendo. Yo no digo que aquí estén pecando. Cada cual es dueño de su andar y Dios lo sabe. Pero si la palabra en este momento te habló, dale gloria a Dios por eso. A veces no nos gusta cuando este tipo de palabras vienen, pero son necesarias. Yo prefiero que el Señor me hable de esta manera a que en algún momento saque mi pecado a la luz. Y eso sí sucede, mis hermanos. Eso sí sucede. Póngase sobre su pie. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra fue dada, Padre. Tal como me mostraste a mí, Señor, las condiciones de mi vida del tiempo pasado, Señor. Quiero que tú inquietes el corazón y la mente de alguno de mis hermanos o de alguna de las personas que nos están viendo por este video, para que puedan analizar su andar y considerar si realmente se han apartado para ti o siguen viviendo en su misma condición de vida. Padre amado, yo te pido que por medio de tu Espíritu, Señor, escudriñes el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que prestes oído, Señor, a escuchar su oración y su clamor. Bajo tu palabra está establecido que un corazón contrito y humillado tú no rechazas. Lo has demostrado con tu palabra, Señor. Hemos tenido ejemplo de gente terca que se ha perdido por no cambiar sus caminos, por oponerse a ti, Señor. Pero también nos has dado ejemplo en este día de personas que realmente confesaron su pecado, reconocieron que tú eres el Señor soberano. Y es increíble ver la alegría y la satisfacción que te causó ver que ellos se alejen de sus malos caminos. Padre, yo te doy gracias y a ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza por la palabra dada en este lugar, Señor. Si hay alguno de mis hermanos que esté confesando su pecado en este momento, Señor, restáurale, límpiale, avívalo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Un aplauso para el Señor.